Buenas tardes. Gracias a todos por estar hoy con nosotros en esta interesante sesión de Imagine Webinars, que se trata, como sabéis, de una serie de inspiradores seminarios online con líderes de pensamiento de todo el mundo y que nos invita a reflexionar sobre cuestiones sociales clave a las que nos enfrentamos como individuos, pero también como empresa. Durante el webinar de hoy desarrollaremos un diálogo con nuestro invitado de aproximadamente 30-40 minutos para dar paso a preguntas de la audiencia, por lo que os invitamos a utilizar vuestro chat con el objetivo de enriquecer esta sesión. Hoy tenemos el honor y privilegio de contar con el doctor Boi Ruiz. Buenas tardes, doctor Boi Ruiz. Muy buenas tardes. Antes de dar el paso, me gustaría presentarle a nuestra audiencia para aquellos que no le conozcáis. Doctor Boi Ruiz García es médico doctor cum laude por la Universidad de Barcelona, diplomado en gestión hospitalaria por la Escuela de Alta Dirección y Administración de Barcelona. Tiene una dilatada carrera como clínico, gestor, alto directivo en el sector sanitario y sociosanitario, profesor universitario, consultor internacional y autor de numerosos trabajos y artículos relacionados con políticas de salud, planificación sanitaria y gestión de centros y servicios sanitarios. Fue director general de la Unió, de la Asociación de Entidades Sanitarias y Sociales, que agrupa actualmente hoy en día a los centros públicos y privados de Cataluña, también presidente de la misma entidad y formó parte de la Junta Directiva de Foment i del Treball. Sin experiencia política previa, asumió el gran reto como consejero de Sanidad del Gobierno de la Generalitat de Cataluña en 2010, en un momento, en plena crisis, en una crisis profunda, con el encargo y con el mandato único de evitar la quiebra de la sanidad pública catalana, manteniendo, por un lado, la cobertura universal, la cartera de prestaciones y la red de establecimientos existentes. Esto comportó la adopción de medidas drásticas, obviamente, para garantizar esta viabilidad de la sanidad pública y hubo un debate político y social en el marco de lo que conocemos como los recortes. Con todo ello, a partir del 2014 se empezaron a alcanzar y a recuperar los indicadores previos del 2010. Por destacar algunos hitos de su carrera, que la verdad es que me ha costado resumir algo porque había muchísimos hitos por parte del doctor Boi Ruiz, pero sí he querido seleccionar 4 en concreto muy relacionados con la sesión de hoy. El doctor Boi Ruiz, mediante la regulación administrativa, amplió el derecho de la atención sanitaria de Cataluña a los inmigrantes empadronados o con su residencia acreditada por la Cruz Roja. También fue parte responsable de aquel lema de salud en todas las políticas. Puso en marcha, bajo el auspicio de la Organización Mundial de la Salud, un plan específico de salud pública, ya que el doctor Boi Ruiz considera las políticas de salud como responsabilidad de gobierno y no únicamente de ministerio o consejería competente en la materia. Promovió igualmente, con la Consejería de Bienestar Social, la indisoluble relación entre la atención sanitaria y la atención social. Y por último, destacar que promovió la creación del Consejo Consultivo de Pacientes mediante decreto ley, entendiendo la participación de los pacientes como un derecho obligatorio. Actualmente preside la consultoría internacional Know-How Advisors, es profesor de la Universidad Internacional de Cataluña, donde dirige la Cátedra de Gestión Sanitaria y Políticas de Salud, el Instituto Universitario de Pacientes, así como el Máster Universitario en Gestión Sanitaria de su Facultad de Medicina. Es también profesor del Máster de Gestión Sanitaria de la Universidad de Barcelona y profesor del Máster en Planificación y Gestión Sanitaria de la Universidad Europea de Madrid, SEDISA. En el ámbito social, es vicepresidente de la Fundación Grupo de Ayuda a la Esclerosis Múltiple y patrono de la Fundación Hospital San Camilo. Ahora sí, gracias, doctor Boi Ruiz, por estar con nosotros. Me gustaría abrir este diálogo haciendo referencia a una de sus publicaciones del 2021 en el European Policy Analysis con el título ¿Se preocupan los gobiernos por las desigualdades socioeconómicas y cuál es su impacto en salud? ¿Podría hablarnos al respecto de esta revisión en 15 países europeos? Y una segunda pregunta al respecto, desde su punto de vista, experiencia profesional, personal, ¿cómo piensa que desde UCB podríamos contribuir a la disminución de estas desigualdades socioeconómicas? Muchas gracias. Bien, muchas gracias. En primer lugar, pues muy agradecido por la confianza que UCB me hace haciéndome participar en estos webinars, considerando que pueda hacer algunas que otras afirmaciones que sean de interés
interés para todos, ¿no? Y muchas gracias por la amable presentación que has hecho de mí, que lo único el mérito que tiene es que tiene muchas juventudes acumuladas y por lo tanto uno tiene una larga carrera profesional por esa acumulación de juventudes, ¿no? Bien, con respecto a la primera pregunta, nosotros hicimos un trabajo viendo qué grado de sensibilidad tenían los gobiernos a través de informes formales que preocuparan sobre las desigualdades económicas, socioeconómicas y su repercusión en la esperanza de vida, en la calidad de vida, en la salud en general, ¿no? Y lo hicimos en el marco de la Unión Europea de los 15. Trabajamos 105 informes, encontramos 105 informes hechos no hablo de publicaciones, hablo de informes formales, ya fueran directamente de los gobiernos o de entidades no gubernamentales, pero que tenían el reconocimiento de como si lo fueran, ¿no? Manejamos 1.760 indicadores y llegamos a una importante conclusión. La primera, había preocupación por la cuestión. Más preocupación en los países que tienen un modelo de sistema nacional de salud, lo llamamos modelo Beveridge, como Reino Unido, nosotros, Dinamarca, que en los países que tienen un modelo de seguridad social, más el modelo alemán, más el modelo francés, ¿no? Y primera conclusión, hay mucha preocupación. El siguiente paso, que sería el de la ocupación, primero nos preocupamos, después nos ocupamos, vimos que la ocupación tenía aspectos muy desintegrados, para decirnos, ¿eh? No cumplía con aquel principio que yo defiendo claramente, que es salud en todas las políticas, sino que había políticas que de una manera, digamos, no sistémica, las podíamos sumar, pero que la decisión no había sido sistémica, ¿no? ¿Y qué vimos como conclusiones? Pues bueno, que esas diferencias socioeconómicas que comportaban problemas de salud básicamente estaban en el nivel de educación, estaban en el nivel de ocupación y la calidad de la ocupación que tenían las personas, el nivel de ingresos que esa ocupación comportaba, que quería decir calidad de la vivienda en la que estoy, barrio en el que vivo, y sí que había algunas diferencias notables por razones de sexo y por razones de edad. Eso eran los indicadores que vimos, ¿no? Y luego también vimos que hay una poca valoración al revés. Decimos, no, los factores socioeconómicos son importantes con respecto a la salud. Pero claro, la atención sanitaria comporta valor socioeconómico, sí o no. Claro, una atención sanitaria que tú dejas en manos del mercado produce que aquella persona que enferma y tenga que sacrificar su patrimonio, automáticamente cuando salga de la enfermedad tendrá problemas socioeconómicos. Por lo tanto, hay una gran contribución del modelo europeo a la inversa. Gracias a que tenemos un sistema sanitario universal prácticamente fácilmente accesible y financiado solidariamente, el sistema sanitario es un enorme instrumento de cohesión social y eso se valora muy poco. Siempre analizamos mucho cómo los factores socioeconómicos condicionan la salud, pero no valoramos la atención sanitaria y la protección de la salud que desde los sistemas sanitarios se hacen, cómo contribuyen a esa cohesión social. Porque al final nuestros sistemas en la Europa de los 15 y en general lo que llamamos países del primer mundo, pues conseguimos eso, que contribuamos a esa cohesión social. No aquellos países como podemos ver, por ejemplo, en Estados Unidos, en el que hay una parte muy importante de la atención sanitaria, por no decir prácticamente toda, que es a manos del mercado. Y aquel que no puede acceder al mercado, en todo caso, lo protege el Estado con el Medicare y el Medicaid. Pero allí sí que se pueden evidenciar diferencias sociales al revés. Como no he podido, como he tenido que sufragar el gasto de mi atención sanitaria, he quebrado como persona y, por lo tanto, cuando vuelvo con salud, tengo problemas socioeconómicos, ¿no? Y yo creo que ese es un elemento a tener muy en cuenta, ¿no? Y después hay otra cosa que, con más conciencia planetaria, con independencia de los niveles socioeconómicos, pero como dependencia de los niveles socioeconómicos, no tenemos una prevención primaria universalizada. No lo hemos conseguido. Y tendríamos que ser un poco más conscientes de esa necesidad de universalizar la protección primaria, visto el COVID.
Por lo tanto, no tendríamos que hacer un análisis profundo desde los organismos multilaterales que fueran, desde la OMS, desde el Banco Mundial, desde donde fuere, para ver cómo podemos solucionar de manera solidaria esa cobertura primaria universal. Me estoy refiriendo prácticamente a la vacunación. Tenemos países que por su realidad socioeconómica no tienen la población vacunada con una cobertura que nos dé seguridad a los que la tenemos vacunada, pero no del todo. Porque al final sabemos que no es una obligación el vacunarse. Y por lo tanto, siempre tendremos partes vulnerables de la población que no se habrán querido vacunar. Pero tenemos una movilidad global que hace que aquellos que se quisieran vacunar y se pueden desplazar, no lo hacen porque no tienen accesibilidad a la vacuna. Yo creo que ese es otro de los elementos que flotaba extramuros de esa Unión Europea de los 15. Y por lo tanto, creo que ese es un elemento importante. ¿Y qué puede hacer una compañía como la vuestra en ese sentido? Hombre, yo creo que hace algunas cosas. Yo creo que el gran papel es sensibilizar. Sensibilizar de dar cobertura a esas necesidades socioeconómicas de manera solvente para que no haya repercusión en la enfermedad por razones del nivel socioeconómico de las personas, ¿no? Y yo creo que iniciativas de la compañía, ¿no? como la Community Health Fund que tenéis creada, pues todo eso sirve y puede contribuir, detectando bien los nichos, a tener un comportamiento que creo que es muy loable de que las compañías lo tengan, digamos, de función social, ¿no? de obra social. Yo creo que ahí hay un instrumento que es visible de vuestra compañía y que creo que es un elemento a reforzar y que tendría que ser visualizado socialmente y por el propio accionista de la compañía, ¿no? Como un elemento muy importante de reputación a trabajar. No solo hay que tener la reputación de que con lo que producimos curamos o cuidamos de enfermedades para evitar que sean mortales, pero además contribuimos con otras actuaciones a eso, a que no haya más enfermedad desde el punto de vista de la parte socioeconómica. Y por lo tanto, eso es un factor de valor en términos de reputación. Muchísimas gracias, doctor Boi Ruiz. Siguiendo un poco con esta entrevista, bueno, queda claro con su explicación que las desigualdades socioeconómicas tienen un impacto visible en la salud de las personas. En UCB apostamos por las nuevas tecnologías y la digitalización en su amplio espectro, antes, durante y después del tratamiento, pues con e-devices, programas de soporte a pacientes, inteligencia artificial. ¿Cree que la tecnología puede jugar un rol importante en la democratización del acceso a la salud, reduciendo así las desigualdades socioeconómicas? ¿Podría ponernos algún ejemplo? Sí, vamos a ver. Lo que tenemos que tener muy presente es que la tecnología es una herramienta y que, por lo tanto, no puede sustituir en la atención sanitaria, especialmente, el papel, digamos, humano, que es que alguien te toque cuando te sientes mal. Por lo tanto, ese factor es un factor que no puede ser sustituible. En todo caso, lo que nos va a permitir la tecnología, y así se ha demostrado en la pandemia y con actuaciones anteriores a la pandemia, lo que pasa es que la pandemia ha servido de catalizador para impulsar muchas iniciativas de telemedicina, muchas iniciativas que ya estaban funcionando, pero que han adquirido eso, una tangibilidad muy superior a la que tenían con el efecto de la pandemia, ¿no? A ver, la tecnología, ¿qué nos hace? Nos mejora la productividad en términos de cantidad de servicios que podemos prestar a través de medios tecnológicos, siempre y cuando velemos porque la persona que recibe a través de un instrumento tecnológico una atención sea consciente de que detrás de la tecnología hay una persona. Porque al final el ejercicio médico, de enfermería, el ejercicio profesional sanitario es ejercicio de persona a persona en que en todo caso interpones una máquina en esa atención, pero esa máquina no puede sustituir a la persona. Y ese principio tenemos que tenerlo muy claro, además forma parte de los principios del profesionalismo médico y sanitario que se propugna desde la carta famosa que se hizo para el siglo XXI, ¿no? Que nació en Estados Unidos, ese movimiento, por cierto, ¿no? Hombre, nos permite una accesibilidad,
aquel factor de la seguridad que te da el tener un centro sanitario abriendo la puerta enfrente de casa, que no lo puedes tener en muchísimos sitios, pues lo puedes tener a través de una buena conexión con ese sistema, con ese servicio, en el que una persona detrás del instrumento que tú utilices para conectar te va a dar respuesta a tu necesidad, del tipo que sea la necesidad, organizativa, asistencial, consulta, etcétera, ¿no? Y eso además de esa accesibilidad además te da seguridad, te da tranquilidad. Porque claro, una cosa que me permite acceder rápidamente a consultar algo cuando me pasa algo, pues me da seguridad, ¿no? Y después, también esas herramientas bien utilizadas, a mí como persona enferma crónica o como persona enferma ocasional, me van a permitir, bien utilizadas, adquirir un mayor conocimiento de mi enfermedad y de gestionarla mejor, lo que llamamos empoderamiento, ¿no? Y por lo tanto, ya no solo va a ser un instrumento en sentido unidireccional, yo le transmitiré al profesional sanitario, sino que yo voy a recibir del profesional a través de la tecnología información y conocimiento sobre mi enfermedad que me va a hacer aceptar mejor o peor las decisiones que tenga que tomar y manejar mi enfermedad con mayor solvencia, ¿no? Y evidentemente tenemos que tener presente que esa tecnología, pues a título sencillo de entender, ¿no? Es tan importante la innovación tecnológica en muchos campos que, por ejemplo, rompe el concepto aquel de camas hospitalarias por habitante. Porque cuando estamos haciendo un 40%, por lo menos en Cataluña, un 40% más de las intervenciones quirúrgicas de manera ambulatoria y sin ingreso, ¿vale seguir manteniendo el indicador de sistema robusto en número de camas por habitante, sí o no? O el indicador robusto es porcentaje de cirugía ambulatoria. ¿Por qué? Porque cuando estás en casa tienes menor sensación de enfermedad. La atención domiciliaria es menos sensación de enfermedad. Y por lo tanto, ese avance es cualitativamente importante desde el punto de vista humano, pero además es importante desde el punto de vista estructural. Esa innovación tecnológica de cirugía mayor ambulatoria es un ejemplo de esa contribución, ¿no? En términos de eficiencia y en términos de seguridad. Porque claro, si yo estoy en mi casa, disminuyo el riesgo de un nosocomial que tendría estando en el hospital. Y por lo tanto, eso supone un avance si hablamos de tecnologías, si hablamos de tecnologías aplicadas, ¿no? Si hablamos de información y comunicación, ¿no? Pues yo puse en marcha en Cataluña lo que llamamos la teledermatología. Tiene sentido que yo tenga que ir con mi lesión en la piel, una vez me ha visto mi médico de familia, a enseñársela al dermatólogo, si puede hacer una foto de altísima resolución y que el dermatólogo dice si tiene que ser visto por él o puede continuar tratamiento mi médico de familia aconsejado por el dermatólogo. Ese es otro elemento enormemente importante, ¿no? En términos de productividad de quitar presión al dermatólogo y ganar resolución en la atención primaria. Porque yo soy partidario de que la atención primaria sea la puerta de entrada del sistema, pero también tiene que ser de salida. No solo entrar para que me redistribuyan por el sistema, sino que allí también puedo obtener soluciones. Y esas soluciones a lo mejor se pueden obtener en un trabajo colaborativo entre la especialidad del médico de familia y la especialidad del médico dermatólogo, en este caso, ¿no? Y por lo tanto, ese es un elemento enormemente importante. Y luego también, bueno, vamos a trabajar con los algoritmos procesados con muchísima más velocidad que lo puede procesar el profesional sanitario en condiciones normales. Yo recuerdo cuando empecé a ejercer la medicina, pues una de las cosas con las que nos obsequiaban los laboratorios en muchos casos eran con manuales de diagnóstico diferencial, que en el fondo eran dibujos de algoritmos, eso ahora lo procesa una máquina y se hace con mucha más rapidez. Pero tengamos en cuenta que la infalibilidad de la inteligencia artificial está ligada a la infalibilidad de la persona, porque en quien va a alimentar la inteligencia artificial va a ser el humano. Y por lo tanto, si la alimenta mal, el proceso final no va a ser el correcto. Si la alimentación en el punto original no es la adecuada, se va a desviar exponencialmente el resultado deseable, ¿no? Por lo tanto, la seguridad que a mí me da, entre comillas, la inteligencia artificial es que es de alimentación humana y no debemos olvidar el que siendo alimentación humana tenga que tener una vigilancia y una tutoría permanente del conocimiento humano.
Muchísimas gracias, doctor Boi Ruiz. Ha nombrado la necesidad de la atención humanizada. Al final, el aspecto emocional y psicosocial es intrínseco en el ser humano y en una persona que sufre o convive con una enfermedad discapacitante grave puede verse realmente impactada, ¿no?, en su calidad de vida. En UCB queremos mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con enfermedades neurológicas, inmunológicas y más reciente con enfermedades minoritarias. Y la verdad es que cada vez que planificamos nuestras actividades, cada vez más tenemos en cuenta la dimensión holística de la patología más allá del tratamiento farmacológico que proveemos. Porque al final los pacientes, como decía, están sometidos a variables psicosociales, emocionales, económicas y necesidades no cubiertas. En definitiva, que un simple tratamiento pues, farmacológico no es capaz de cubrir. Dentro de las áreas donde trabajamos, hemos podido comprobar el impacto psicoemocional y social que tiene, por ejemplo, la artritis psoriásica o, por ejemplo, la enorme estigmatización que viven las personas con epilepsia. Por tanto, se hace visible que la salud mental parece que está en todos y en cada uno de nosotros, más allá inclusive de que se sufra o no una patología concreta. Y recientemente la Organización Mundial para la Salud, pues bueno, ofrecía datos sobre la salud mental escalofriantes y se ha convertido un eje en las políticas no solo de nuestro gobierno y de nuestra nación, sino también de Europa y de Estados Unidos, por ejemplo. ¿Podría explicar desde su punto de vista cómo desde UCB y como individuos podemos contribuir a la mejora de la salud mental global? Y por otra parte, ¿qué otras áreas de salud piensa que serán retos a futuro en nuestra sociedad? Bien, yo creo que el tema de la salud mental tiene dos elementos que sumados nos dan esa visión o esa cuantificación de incremento, ¿no? Una es que realmente sí que se ha producido un incremento de los problemas de salud mental y seguramente por propia afectación de los entornos en los que nos movemos, en los que vivimos, y otra porque ha habido una mayor ocupación de la salud mental. Nos hemos preocupado más de la salud mental y, por lo tanto, eso pone en evidencia el problema de salud mental. Tenemos que recordar que la salud mental en España, en el modelo anterior al Sistema Nacional de Salud, es decir, hasta los años 80 y poco, no se contemplaba en la seguridad social. La enfermedad mental no existía. Y por lo tanto, el enfermo con problemas de salud mental, pues o si tenía posibles, era atendido en centros privados, y si no tenía posibles, pues se encargaba la beneficencia de las diputaciones, de las órdenes religiosas, quien fuera. Y podemos ver que el Sistema Nacional de Salud, lo que es la parte asistencial de salud mental, se sustenta mucho todavía en esas estructuras preexistentes al propio Sistema Nacional de Salud, afortunadamente. Tenemos centros de salud mental que ya existían, pero que eran de las diputaciones o de órdenes religiosas, y los hemos incorporado al Sistema Nacional de Salud. Y por tanto, nos ha ido bien que existieran, ¿no? Pero pensemos en que eso era una cosa que no existía. Y por lo tanto, como no existía, no hacía falta que estuviera cubierto por la Seguridad Social. Por lo tanto, esa es una realidad que nos ha permitido, pues, el Sistema Nacional de Salud soslayar con una cierta solvencia, ¿no? Después está claro que, y también lo matizabas en la pregunta, no tenemos que psiquiatrizar los estados de ánimo. Una cosa, la salud mental son estados de ánimo que no hace falta psiquiatrizar, que son reversibles en función de papeles profesionales que no son los del psiquiatra, que pueden ser los del psicólogo, los de la persona que se encargue de nuestro estado emocional. Y por lo tanto, ahí hay un importante avance también, aunque en el propio Sistema Nacional de Salud todavía la salud mental, desde el punto de vista estructural, está muy psiquiatrizada. La figura de los psicólogos ha costado mucho introducirla, etcétera, etcétera, ¿no? Después, yo creo que un gran reto que tenemos en la salud mental, y creo que aquí UCB puede tener un papel muy importante, es la estigmatización, que tiene doble versión, ¿eh? La autoestigmatización. Yo sí tengo un problema, intento esconderlo y mi familia también me protege de que eso se conozca, porque la sociedad pues rechaza al paciente con problemas de salud mental. Ese es un elemento muy importante y un reto social a superar.
superar, porque si no, no avanzaremos con la capacidad suficiente para resolver el problema. Y ahí tienen un papel muy importante los medios de comunicación. Hay una satanización de la salud mental, involuntaria muchas veces, o inconsciente más que involuntaria, ¿no? Cuando alguien comete un acto que es difícilmente explicable, ¿no? Y podemos hablar de actos terroristas, cuando alguien cumple un... No, esto debe ser la razón la sustentamos que debe ser una persona que no está bien de sus cabales, ¿no? Porque no se entiende que alguien sea capaz de ir a poner una bomba para matar a no sé cuántos, ¿no? Y ahí nos quedamos, con lo que transmitimos indirectamente al subconsciente colectivo una relación entre salud mental, violencia. Y te encuentras con muchas dificultades cuando intentas pues poner pisos tutelados públicos en un ámbito determinado para poner personas que con trastorno de la salud mental pues tengan que tener un tratamiento ya extramuros. Hace mucho tiempo que hemos superado la internalización como la psiquiatrización del psiquiátrico, me refiero. Y la atención a la salud mental es mucho más social y mucho más abierta, pero necesitamos un cambio de la percepción social de esa enfermedad y que sea compatible como cualquier enfermedad con la vida misma. Eso no quiere decir que ocurre con la salud mental, lo decías muy bien con la psoriasis o muy bien con la propia epilepsia, ¿no? Tenemos que superar, y ahí tienen un papel muy importante los medios de comunicación. Y yo creo que en el mercado no encontraremos ningún máster en comunicación no estigmatizada. Yo he hecho algunas jornadas en la universidad, hemos llevado conclusiones muy importantes, pero yo creo que en la formación de los comunicadores tendría que haber alguna asignatura o un máster de posgrado en el que cómo afecta la comunicación a la estigmatización de las enfermedades y cómo tratar la información de las enfermedades con cautela para evitar su estigmatización, ¿no? Y yo creo que ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Esa voluntad de vuestra compañía se puede manifestar muy bien a través de iniciativas de apoyo, de iniciativas de socialización, que ya me consta que algunas están en marcha por vuestra parte, pero creo que ese es un espacio en el que esa función social que decíamos hace un rato, pues se puede manifestar bien y puede ser otro de los activos reforzados de reputación de la compañía, ¿no? Y ahí está el gran reto social de la enfermedad. Y nos centramos mucho en salud mental porque es muy evidente, ¿no? Pero decías el caso de psoriasis, nosotros llevamos enfermos de psoriasis al aula que expliquen su enfermedad y cómo la padecen y cómo el estigma hace que escondan la propia enfermedad, ¿no? Y por lo tanto creo que ahí hay un factor importante y en esas actuaciones que también tenéis pues de soporte a los propios pacientes, al paciente entendido como un concepto relacional, paciente, persona y su entorno, ¿no? Creo que ahí hay mucho que hacer y yo creo que tendría que ser un eje estratégico importante del Sistema Nacional de Salud. Lo hemos puesto muchas veces encima de la mesa, pero hay conciencia, pero en la realidad cotidiana pues nos encontramos, y no en nuestro sistema de salud, no en España ni en las comunidades autónomas. En general hay mucho pensamiento, mucha palabra y menos obra. Y por lo tanto yo creo que, hombre, ocuparnos un poco de que es necesario soslayar la estigmatización de muchas enfermedades, ¿no? Ahora ha aparecido un poco en la campaña electoral y, bueno, sí, el tema del paciente con cáncer en el lugar de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Es incomparable la reacción que hay delante de un cáncer, convivir con una persona con cáncer, a convivir con una persona que tiene la piel escamada y se sienta a tu lado. Es muy diferente. Y ya no digamos con alguien que es un ciclotímico o es un bipolar que en un momento determinado y convives en el trabajo con él, ¿no? Pues manera de no convivir, pues que sea difícil acceder a puestos de trabajo con determinadas enfermedades de ese tipo. Siendo además el trabajo una parte terapéutica importantísima en la salud mental.
Muchísimas gracias, doctor Boy Ruiz. Totalmente de acuerdo, la socialización es un reto de todos nosotros y muy complejo porque es algo que se vive dentro del seno familiar de pacientes, de personas que vivimos con pacientes en el seno familiar y no es fácil para cada uno de nosotros incluso llegar a entender y comprender y darle la atención adecuada que pueda tener nuestros familiares. Quería hacer un cambio de enfoque y en UCB abordamos la diversidad como un objetivo social indispensable dentro de nuestro compromiso y desempeño en sostenibilidad. Desde su experiencia profesional, personal, eh, ¿puede un único sistema de salud dar respuesta y cubrir todas las necesidades de esta diversidad creciente en los estados? Sí, yo creo que sí, pero si sabemos diferenciar los sistemas únicos de salud, porque cuidado con el concepto sistema, ¿no? El concepto sistema, ¿qué es? Es un conjunto de órganos que debidamente coordinados cumplen una función común. Y a eso le llamamos sistema nervioso, sistema digestivo, si lo utilizamos como terminología médica, ¿no? Pero un sistema es eso, es un conjunto y piezas que debidamente coordinados cumplen con una función, ¿no? Yo creo que los sistemas, esas funciones tienen que estar bastante bien determinadas y bastante bien coordinadas. Yo creo que tiene que haber un solo decisor de qué hay que hacer y con qué hay que hacerlo. Es decir, qué son las políticas y con qué el presupuesto. Una vez hecho eso, las realidades cotidianas, aunque sean comunes las enfermedades a las que tenemos que responder, las realidades en las que respondemos son diferentes, tanto organizativas como incluso sociales, ¿no? Por lo tanto, el cómo aplicar los qués y los medios de que disponemos tendrían que gozar de una cierta autonomía de gestión que estuviera ligada a los resultados que se obtienen. Es decir, tal como dice Henry Michber, las organizaciones complejas no se pueden regular por los procedimientos, se deben regular por los resultados. Y por lo tanto, lo que sería exigible en cualquier sistema nacional de salud de cualquiera de nuestros países es que hubiera una cierta comunión en los qués, que las políticas sanitarias en los países europeos tendrían una cierta coincidencia. Evidentemente, los recursos a destinar no van a tener una cierta coincidencia, porque no es el misma la riqueza sobre la que se van a sostener los medios que vamos a necesitar para aplicar, para que esos qué sean una realidad. Y después los cómo tenemos que admitir que deben ser dejados en manos de aquellos que lo tienen. El principio de subsidiariedad, ¿no? El que más capacitado está para aplicar una decisión es aquel que está más próximo a la decisión, pero más próximo al problema, que lo conoce más y que tiene el mayor interés en solucionarlo. Pero yo creo que un único servicio no tiene que confundirse con una unidad de decisión de todo, de qué, de con qué y del cómo. Por lo que nos podemos encontrar con lo que nos encontramos en general en las administraciones públicas, es que la rendición de cuentas se hace sobre los procesos y no sobre los resultados. Nosotros rendimos cuentas de cómo construimos un aeropuerto de manera impecable, ¿no? Que no haya desviación en la obra, que se cumplan los plazos previstos, que no haya ninguna malversación, pero luego nadie pregunta si aterrizan o despegan aviones. Lo digo como un ejemplo caricatura, ¿no? Pues lo mismo nos puede ocurrir en el caso concreto de mi experiencia en el Consejo Interterritorial, ¿no? Y de la gran discusión que oímos cada año es el calendario de vacunación. Que todo el mundo tiene que vacunar, que evidentemente tiene una razón de fondo muy clara, que todo el mundo vacune en los mismos momentos es de enorme importancia para el abastecimiento de las vacunas, ¿no? Porque las vacunas no las podemos tener almacenadas, ¿no? Las tenemos que producir en un momento determinado y con la idoneidad oportuna. Pero que eso tiene que ser así, pero además debería ser exigible un porcentaje de la población para comunidad autónoma como objetivo, ¿no? De vacunación. Y que la equidad estuviera no en que me vacunan en la misma fecha en todas las comunidades autónomas, sino que yo vivo en una comunidad autónoma que tiene un nivel de vacunación de la población, por lo tanto, rebaño, para entendernos, eso que hemos conocido todos en la pandemia, pues adecuada, ¿no? Porque yo vivo en una comunidad y yo me vacuno
pero en mi comunidad se vacuna el 50%, pues no es equitativo con respecto a otra comunidad que se vacune el 70 o el 80%. Pero eso no lo discutimos nunca. Siempre nos planteamos el cumplimiento de la vacunación, ¿no? O el cumplimiento de operativo, que a veces, muchas veces, las estrategias nacionales o los planes nacionales contienen muchos detalles operativos de los que luego no rendimos cuentas. Yo creo que es importante que haya una unidad, digamos, biológica de Sistema Nacional de Salud, pero evidentemente que cada uno de los órganos que componen el sistema cumpla con su función. Siendo una función no delegable el qué ni el con qué. Muchísimas gracias, doctor Boi Ruiz, por estas notas aclaratorias tan útiles para nosotros y que en definitiva nos ayudan a sentar las bases de conceptos de los cuales existe una falta de comprensión generalizada y que, bueno, y que de eso se trata este seminario, ¿no? También de dar un poco de inspiración y de claridad a ciertos términos. Y como colofón y cierre de esta primera parte de la sesión, y antes de dar paso a las preguntas de la audiencia, quería plantearle lo siguiente. Las compañías multinacionales tenemos una repercusión mundial en todos los aspectos básicos de la vida: empleo, calidad de vida, desigualdades económicas, capacidad de integrar o no la diversidad de pensamiento, de género en nuestras organizaciones, fuera de ellas, nuestro impacto ambiental en el mundo y al final contribuir en lo que hoy definimos como sostenibilidad, que va más allá del cambio climático y que recoge aspectos básicos sociales, éticos y de responsabilidad global. Desde su conocimiento, cómo desde UCB podemos incrementar nuestra contribución y compromiso con nuestros principios de sostenibilidad para mejorar nuestro impacto en la sociedad, pacientes, en nuestras comunidades, inversores, más allá de proveer un tratamiento y algo más profundo. Entendiendo que trabajamos en UCB, ¿cómo podemos impactar de manera individual? Yo creo que el impacto de UCB tiene que tener, digamos, un triple espectro. Yo creo que hay un claro impacto económico de UCB y de compañías como UCB, multinacionales, que es ese impacto como sector económico, que a veces nos olvidamos. El que la atención sanitaria y la protección de la salud es un sector económico. ¿Y qué quiere decir un sector económico? Es un sector que genera riqueza y genera ocupación, pero somos vistos como un sector de gasto. Por lo tanto, es muy importante revertir eso. Aquí hicimos estudios en su momento demostrando que el efecto arrastre que tiene un euro público en un sector, en el sector salud como sector económico, ¿no? No hace falta que hablemos de la ocupación que genera. No hace falta que hablemos de que el gasto sanitario público, una parte tiene un retorno enormemente importante por parte de ese sector económico, porque retorna en puestos de trabajo y por lo tanto puestos de trabajo, gente con capacidad de consumir, gente que pagará IVA, gente que pagará IRPF, gente que pagará impuesto de transmisión patrimonial, entre comillas. Pero quiero decir que genera eso que decíamos, de los factores socioeconómicos que pueden afectar la salud, empleo y calidad de empleo. Y por lo tanto, ese factor económico es enormemente importante, aparte de la industria auxiliar que alimenta. Por lo tanto, ese factor tiene que ser puesto en valor. Sí, nosotros pueden decir que ganamos dinero, pero mire, aparte de que ganamos dinero, no nos ganamos todo el dinero que nos llega, sino que hay un retorno muy importante al propio financiador. Y eso a veces no se valora. En segundo lugar, claro, hay ese impacto social que decíamos de esa responsabilidad a través de la obra social, entre comillas, ¿no? Todas esas actuaciones que se pueden hacer en esos ámbitos que hemos ido hablando hasta ahora, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un espacio enormemente importante. Y luego ya, si hablamos del aspecto de la sostenibilidad medioambiental, pues no hace falta decir que el papel que se puede jugar ahí es enormemente importante, ¿no? Desde la práctica de la economía circular, ¿no? Desde la práctica de una gestión adecuada del envase y el residuo, para decirlo de una manera muy sencilla, ¿no? Del propio consumo de medios
para la producción de lo que hacemos, ¿no? De la energía que consumimos para producir lo que hacemos, ¿no? Y yo creo que se puede hacer mucho, y yo creo que además es tangible la preocupación de la compañía en hacer mucho en eso, porque aparece en clasificaciones como la ESG con mucha claridad e intensidad, ¿no? Otras compañías que cotizan en Estados Unidos aparecen en un Dow Jones que hay para clasificar ese impacto de las compañías de todo tipo en el medio ambiente, ¿no? Y yo creo que falta una cosa, que eso sería más responsabilidad de las administraciones, que ayudaría mucho, ¿no? Que se tuviera en cuenta a la hora de valorar o no valorar un medicamento, el impacto que ha tenido la producción de ese medicamento en términos de sostenibilidad. Dos medicamentos que, digamos, supuestamente pueden hacer lo mismo, hombre, pues a lo mejor el medicamento que para su producción tiene menos impacto medioambiental, pues tendría que tener un trato de una manera, digamos, no diría diferente, pero sí un trato. Y lo mismo que yo creo que para la propia información del ciudadano y de visualizar ese valor de las compañías, yo creo que habría que regular una cierta categorización medioambiental que fuera en el propio envase del medicamento. Que igual que informamos, ¿no? Bueno, al menos en algunas comunidades, yo hice poner en la receta el coste del medicamento para que hubiera conciencia de coste por parte de la persona que recibía un tratamiento, ¿no? Pues hombre, pues seguramente habría que poner algún indicador sobre el packaging, no lo sé, pero que habría que indicar para que tuviera conciencia el que consume ese medicamento, que esa compañía, con respecto a otra compañía, tiene ese valor y esos indicadores, ¿no? Lo mismo que hay que concienciar mucho, y eso también es un papel importante que puede tener la compañía, en el uso responsable del medicamento, ¿no? Tenemos el SIGRE, ¿no? Pero bueno, abundar en el tema del SIGRE, ¿no? Y el no acumular medicamentos si no los vas a consumir. Claro, como tú tienes una periodificación, todos sabemos que hay tres tipos de medicamentos. El medicamento que dos tipos de medicamentos. El medicamento que tenemos pautado, yo como cada 8 horas o desayuno, comida y cena, o aquel que es sintomático. Claro, como tienes accesibilidad con prácticamente gratuidad o muy bajo coste al medicamento, pues aunque no hayas consumido el sintomático, cuando te toca ir a la farmacia te llevas otra caja del tratamiento sintomático. Y vas acumulando medicamentos. Yo creo que habría que hacer una cierta llamada a esa responsabilidad en el consumo, ¿no? Pero yo creo que sería muy importante identificar en el medicamento el impacto que su producción ha tenido por parte de aquella compañía para darle un mayor valor al medicamento y a la compañía que produce sus medicamentos con un impacto medioambiental menor, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y además el tener presente el impacto social en términos económicos no monetarios. ¿Qué quiero decir, no? Si nosotros hemos inventado una molécula, la que sea, que ahora puede ser un genérico, ¿no? Pero gracias a aquella molécula que inventamos, pues hay muy pocos sangrantes gástricos en los hospitales, pues tenemos que recordar que eso significa lo que significa desde el punto de vista de economía, no en términos monetarios, sino en términos de capacidad de trabajo, de disponibilidad, de valores que no son el valor solamente monetario de ahorro que tenemos en no tener que tratar a esas personas, porque en el sistema sanitario no se ahorra. Lo que liberas de un gasto lo gastas en otra cosa. Por lo tanto, yo cuando oigo habría que ahorrar, yo prohibía a la gente de mi equipo que utilizara la palabra ahorrar. Tú lo que haces es liberar recursos, porque el sistema nunca llegará a cubrir al 100% las necesidades y por lo tanto tú no ahorras. Tú cuando haces una cosa de forma eficiente estás liberando un recurso que vas a utilizar en otra cosa que no te es suficientemente cubierta, ¿no? Y por lo tanto yo creo que ahí las compañías en poner en valor ese impacto económico, y lo digo económico, lo digo en el sentido no lo digo en el sentido monetario, de horas de trabajo no perdidas, de calidad de vida, etcétera, etcétera, pues yo creo que reflejarlo sería interesante. Me encanta escucharle, la verdad, y estamos haciendo un esfuerzo enorme en toda esa dirección.
queda mucho trabajo, mucho recorrido, pero también es muy importante que seamos capaces de incidir dentro de las administraciones públicas y las autoridades sanitarias con este tipo de mensajes, pero para eso también necesitamos datos robustos dentro de la organización, que es lo que estamos en ese camino, pero yo creo que lo que apuntaba es tremendamente necesario, ¿no? Es mostrar el valor que aportamos a la sociedad más allá del medicamento. Si les parece bien, a continuación queríamos dar paso a las preguntas de la audiencia. Tengo aquí a mi compañera Mónica para ayudarme. Eh, Vamos a ver. ¿Lo tengo aquí, Mónica, en el chat? Sí. Ah, sí. Lo leo. ¿Creéis que se necesitan políticas europeas o nacionales para garantizar que las empresas farmacéuticas implementen medidas serias para mejorar el acceso a la salud? Bueno, tenemos un problema en nuestro caso concreto, ¿eh? Nosotros somos un país que la accesibilidad a la innovación pues está muy retardada, por muchas razones, ¿no? Y entonces buscamos explicaciones administrativas. No nos engañemos, no busquemos administrativas. Los mecanismos administrativos son mecanismos de contención de un problema de fondo que es el que no tenemos financiación suficiente para hacer frente a ese gasto. Porque si tuviéramos financiación suficiente sería bien sencillo. Cuando se introduce un medicamento, automáticamente el responsable de su financiación, que es el Ministerio de Hacienda, pondría los recursos para que ese medicamento sea accesible una vez prescrito. Eso no es así. Eso está dentro del presupuesto y asignación que ya tienen las comunidades autónomas, y hay un poco la excusa de decir, no, es que las comunidades autónomas, como son las que deciden que se van a gastar en sanidad, si les aumentamos la financiación autonómica, igual se lo gastan en otra cosa. Bueno, pues hay una solución bien sencilla. Hagamos un Fondo Nacional de Innovación y las comunidades autónomas facturarían la innovación a ese fondo. No hay ningún problema. Pero entonces, claro, ¿qué ocurre? Como la capacidad económica de cada comunidad autónoma es diferente, pues, bueno, pues unas comunidades autónomas ponen más dificultades o menos dificultades a la accesibilidad. Pero claro, de todo eso no hacemos evaluaciones de verdad, ¿no? Porque eso puede ser así, pero lo que habría que demostrar a lo mejor es que el resultado de la atención sanitaria, aquel que no tiene acceso al medicamento, es peor que el que tiene acceso al medicamento. Y viceversa. Que eso yo creo que es el salto siguiente que habría que hacer para desmovilizar de una vez esa actitud de que yo me limpio las manos, el Consejo Interterritorial da el visto bueno a la comisión, a la propuesta de la comisión correspondiente de introducir en el Sistema Nacional de Salud un medicamento como prestación y de que la financiación sea a cargo del erario público, pero después el que tiene que poner los dineros, que no es el Ministerio de Sanidad, no está. Entonces nos volvemos locos con las comisiones de armonización autonómicas de cada hospital, los protocolos, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que la cuestión de fondo es esa. La cuestión de fondo es, cada vez que aprobamos una innovación, vamos a saber lo que cuesta, en términos, porque hombre, sabemos de conceptos que se llaman prevalencia, ¿no? Sabemos de conceptos que se llaman morbilidad. Podemos hacer una estimación actuarial, como haría una compañía de seguros, de ese medicamento, cuánta gente va a tener que utilizarlo. Pero eso no existe. Y lo digo, no lo digo aquí, lo he dicho siempre, ¿no? Y cuando tenía responsabilidades también, ¿no? Y ese problema está ahí. Entonces, el problema es la inequidad en 17 comunidades autónomas. ¿No? El problema es que esas 17 comunidades autónomas no tienen una financiación añadida a ese gasto que se le añade. O si no se puede contribuir con esa financiación, pues a lo mejor hay que dejar de hacer cosas porque es más importante, me refiero a cosas financiadas públicamente, porque es más importante introducir eso. Y ese es el gran debate. Y mientras sobre todo eso no haya una posición de centro, y cuando digo de centro no lo digo políticamente, de centro, que se junten a alguien y en vez de darse los tastos a la cabeza en función de la posición que toma respecto a eso, se lleve un acuerdo, porque todo el mundo
tarde o temprano, esté en un sitio o en otro políticamente, va a tener que gobernar. Lo que es incomprensible es que cuando no estés en el gobierno no busques soluciones que serían útiles para ti mismo cuando estés en el gobierno. Pero eso es una tradición que no hemos acabado de resolver. El famoso Pacto Nacional Sanitario, pues yo he estado en no sé cuántas comisiones como experto haciendo documentos y ahí estamos. Tengo una pregunta por aquí, me parece relevante. En UCB estamos trabajando en el campo de las enfermedades minoritarias. Además, lo ha mencionado antes. Los pacientes que viven con estas enfermedades requieren atenciones sociosanitarias muy particulares. Muchos de estas personas viven lejos de los centros de referencia, donde reciben una atención integral. Pienso que la atención domiciliaria podría solucionar problemas de acceso y de equidad a estas unidades de referencia y prestar un servicio de calidad. Y la pregunta, ¿cree que nuestro Sistema Nacional de Salud está lo suficientemente maduro para prestar una atención domiciliaria de calidad a poblaciones vulnerables? ¿Hace falta legislar al respecto? Bien, yo creo que desde el punto de vista de madurez conceptual lo tenemos muy claro. Lo tenemos muy claro. Por lo tanto, yo creo que ya no solo directamente los centros de referencia ir a la atención domiciliaria, porque como estamos hablando de centros de referencia que son extracomunitarios, no centros de referencia dentro de una comunidad, pues encontrar que tu centro de referencia está en otra comunidad, porque tu comunidad es pequeña y no hay un centro que tenga la N suficiente de casos como para justificarse un centro de referencia, ¿no? Yo creo que tenemos suficientemente asumido y maduro que los centros de referencia no solo tienen que atender las necesidades de los pacientes minoritarios, sino que tienen que formar a aquellos que están más próximos a esos pacientes en el conocimiento de esas enfermedades que no manejan habitualmente porque hay muy pocas, ¿no? Por lo tanto, la función de un centro de referencia no solo es atender de manera reactiva a los que vengan, sino de manera proactiva a los que están y que han venido una vez, pero que pueden seguir su atención en su domicilio o en su centro más próximo, ¿no? Tenemos algunas que otras dificultades operativas de eso, claro, porque todavía tenemos tipificadas las plazas profesionales en el hospital, en la atención primaria, el presupuesto. O sea, tenemos un sistema sanitario que no se gestiona, que se administra. Tenemos un altísimo grado de administración de la atención sanitaria y no de gestión de la atención sanitaria. Por aquello que decíamos, que todo está, digamos, normalizado desde el punto de vista procesal, ¿no? Y si ese proceso no es el útil para resolver aquello que tienes delante, pues no puedes salirte del proceso, ¿no? Esa autonomía, digamos, que sería gestionar. Gestionar es tomar decisiones con unos medios. Administrar no, es controlar que esos medios que tú has puesto en un sitio determinado se utilicen ahí para eso y en ese sitio determinado. Es la diferencia que hay entre la administración pública y la gestión empresarial. Lo que es curioso es que solo se puede hacer gestión empresarial fuera de la administración pública, porque la administración pública, de hecho, fue creada para administrar los bienes del Estado, no para gestionar servicios públicos, ¿no? Y ahí tenemos pues, una de las reformas que se plantean en muchos informes, ¿no? Y hay algunos intentos en algunos lugares, y eso empezó también en el Reino Unido, la tercera vía de Tony Blair, ¿no? Es decir, bueno, si no lo puedo hacer con estructuras del Estado, ¿por qué no creo empresas que se gestionen con el derecho que utilizan las empresas, pero que sean de propiedad 100% del Estado, ¿no? O sea, empresas públicas, consorcios públicos. Pero todo eso no hace falta buscar espacios para, sino que habría que sentarse un día y decir, bueno, ¿cómo configuramos los instrumentos de gestión de la provisión de los servicios sanitarios? Tengo una pregunta más aquí que es además muy fácil. Y sobre todo para responderla en 3 minutos. Bueno, la pregunta es, bueno, puedes lanzar una idea, nada más. En su opinión, ¿cuál es la principal reforma que requiere nuestro Sistema Nacional de Salud para afrontar con éxito los nuevos retos en sanidad? Bueno, es sencilla, A ver, yo creo que la principal reforma que requiere nuestro sistema sanitario, pues, hay dos tipos de reforma, ¿eh? Una reforma de concepto y otra reforma después de la que hablaremos de instrumentos, ¿no? Pero claro, si tú no reformas el concepto,
pues difícilmente podrás reformar los instrumentos. Es decir, si no reformas la partitura, difícilmente reformarás los procedimientos, ¿no? Nosotros tenemos un sistema nacional de salud que tiene un carácter de universalidad, una amplia cartera de servicios y que además se financia de manera solidaria. Por lo tanto, ese principio se traduce ¿en qué? Se traduce en un sistema en el que todavía nos asentamos sobre un reglamento de seguridad social. Por lo tanto, primera reforma conceptual, no somos un sistema de seguridad social, somos un sistema nacional de salud. ¿Por qué digo eso? Digo eso porque de ese concepto se derivan los instrumentos. Pequeño detalle, el Sistema Nacional de Salud, para que tú tengas tarjeta sanitaria en este país, que se dice que es un derecho de ciudadanía que consagra la Constitución, resulta que quien tiene que dar el visto bueno es el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Porque las comunidades autónomas tramitan a la seguridad social si tú tienes derecho o no a la tarjeta sanitaria. Y tienes derecho si eres cotizante o familiar de cotizante. Y si no, si estás adscrito a algún régimen especial de acuerdo con la seguridad social, exactamente igual que cuando eras seguridad social. Y te encuentras con pequeños problemas, claro. Estamos hablando de que la seguridad social es un derecho de ciudadanía, pero resulta que hay ciudadanos que son beneficiarios del derecho de otro. Pero yo no soy ciudadano español. ¿Cómo es que yo como ciudadano español no tengo derecho? Si yo tengo un DNI, tengo derecho. Si yo tengo una partida de nacimiento, tengo derecho. No, pues yo cuando nazco, mi derecho a la atención sanitaria se deriva de que mi padre o mi madre tengan derecho. Y yo soy beneficiario del derecho de mi padre o de mi madre. Eso ya condiciona una serie de instrumentos. Nos vamos a Europa y la tarjeta sanitaria la tenemos que ir a buscar a la Seguridad Social, no a nuestro centro de atención primaria. O sea, tenemos un Ministerio de Sanidad que no es quien reconoce el derecho al ciudadano de la atención sanitaria, para empezar. Y no deja de ser una paradoja. Después, evidentemente, el propio patrimonio de los hospitales públicos de este país sigue siendo la Tesorería General de la Seguridad Social, con lo que se da una paradoja. La inversión la hace la comunidad autónoma, pero quien patrimonializa es la Seguridad Social. El personal, por mucho estatuto marco que tengamos, es personal estatutario del régimen de la Seguridad Social. Por lo tanto, tendríamos que, primera gran reforma, es hacer el reglamento del Sistema Nacional de Salud. Y luego, evidentemente, entrar en un modelo de gestión de los servicios y de la atención sanitaria público, no estoy hablando de un sistema privado, en el que pudiéramos incluir de manera normativa la utilización de la contabilidad general. Por ejemplo, un centro público de nuestro país, antiguo centro de la Seguridad Social, se gestiona bajo la contabilidad presupuestaria. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo no pago una factura, no he tenido el gasto. Y cuando yo hago una inversión, no tengo la obligación contable de poner en mis gastos la obligación que tiene cualquier otra empresa de poner las amortizaciones contables de una inversión. Con lo que resulta que yo estoy falseando, en cierta manera, los resultados de mi empresa. Porque yo digo, a 31 de diciembre he cerrado equilibrado, pero resulta que tengo un cajón lleno de facturas. Por lo tanto, y eso la industria lo sabe muy bien. Por lo tanto, tenemos todo un lío ahí que hay que abordar, que ya de alguna manera el informe de abril en el año 91 lo decía, de cómo dotamos a nuestro sistema de un reglamento propio, de unas normas propias, no sean unas normas por extrapolación de la seguridad social. El mismo medicamento lo pagamos por criterio de clase activa o pasiva, no lo pagamos por nivel de renta. O sea, contribuimos a la atención sanitaria por nivel de renta en función de nuestros impuestos, pero en cambio, cuando tenemos que pagar un medicamento, copagamos no en función de nuestra renta, copagamos en función de si somos activos o pasivos. Cosa poco explicable, ¿no? Y lo que decíamos, ¿no? Con respecto a las reformas, la primera gran reforma es la propia estructura presupuestaria, ¿no? Teníamos que hacer unos presupuestos que atendieran a base capitativa y territorial de las necesidades de las personas, no en base presupuesto para el hospital de gasto, presupuesto para la atención primaria, presupuesto para la receta de farmacia, ¿no? Ese modelo divisional
pues nos condiciona cómo nos organizamos. Y claro, estamos en una cosa que es bien curiosa y que en la empresa normal es difícil de entender, ¿no? Tú tienes que presupuestar cómo te organizas, no organizarte cómo te presupuestas, ¿no? Y en la atención sanitaria pública nos tenemos que organizar tal como está la estructura de presupuesto hecha y no al revés. Claro, cuando hablamos de atención integral, todo el mundo habla de atención integral, ¿no? Pero es muy difícil hacer atención integral digamos, de manera fácil con los instrumentos de gestión que tenemos, ¿no? Y por lo tanto tenemos reforma del concepto, no somos un sistema de seguridad social, por lo tanto el Sistema Nacional de Salud necesita de un reglamento propio, no es suficiente con la Ley de Cohesión y Calidad ni con la Ley General de Sanidad, necesitamos ir más allá, porque ese más allá lo hemos hecho utilizando el Reglamento de la Seguridad Social. Por lo tanto, tenemos esas dos, y claro, si no hacemos esas dos primeras, no podemos hacer la reforma de los instrumentos de gestión. Y tenemos dos crisis. De hecho, tenemos tres crisis permanentes en el sistema. Tres crisis sobre las que ha aterrizado una pandemia. La pandemia aterrizó sobre una crisis de modelo sanitario. Todos estamos diciendo permanentemente que tenemos un sistema sanitario regulado y organizado no para atender a la cronicidad, sino para atender a la patología tal como la teníamos tenido hasta ahora. Dos, tenemos una crisis económica porque no tenemos los recursos suficientes para ofrecer lo que ofrecemos en nuestra cartera de servicios. Lo que pasa es que como hacemos razonamiento con las listas de espera, con las barreras de accesibilidad, pues podemos seguir comprometidos con una cartera de prestaciones y de servicios, aunque no tengamos suficiencia financiera para aguantarla. La tercera crisis permanente es que no hay manera de que haya un acuerdo político para resolver las dos crisis anteriores. Doctor Boi Ruiz, la verdad es que es un lujo escucharle y necesitamos más personas y profesionales como usted para impulsar todo este cambio. Tenemos infinidad de retos. Yo por ser lo más respetuoso con el horario establecido, nos acercamos al fin y cierre de este Imagine Webinar. Y en primer lugar, y en nombre de todo UCB, quería darle las gracias a usted, doctor Boi Ruiz, porque ha sido un honor y un privilegio haber podido tenerle entre nosotros y muy inspirador, de donde poder sacar muchos insights, ideas, conclusiones. Gracias, Boi, por esto. También agradeceros a todos vosotros por vuestra asistencia y participación, que me consta que ha sido abrumadora. Se nos han quedado muchas preguntas en el tintero, como no podía ser de otra manera, lo cual demuestra vuestro interés y compromiso. Y en definitiva, esperamos que haya sido una sesión útil para todos vosotros, que nos haya removido la conciencia individual de cada uno para seguir luchando y aspirar a un mundo mejor para nosotros, pero lo más importante para nuestras generaciones futuras que tanto queremos. Gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias a vuestra compañía por la confianza. Gracias.